Compañeras y compañeros legisladores, los invito a que pasen a sentarse en sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Honorable Asamblea, la Comisión Permanente en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero del presente año convocó al Pleno del Congreso del Estado a su primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 65ª legislatura. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Habiendo quórum de 37 diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el primer periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 12:16 horas del día 20 de enero del año 2014, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política Local, declara inaugurado el primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 65ª legislatura. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado secretario José Agustín López Lara dé lectura al decreto número 408 publicado en el periódico oficial número 081 de fecha 15 de enero del 2014, por el que se convoca periodo extraordinario. Con gusto, diputado presidente.
Decreto número 408. La Comisión Permanente de la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local y considerando que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 27 de la Constitución Política Local y 2, numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo, el Congreso del Estado tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea convocado por la Comisión Permanente, por acuerdo de ella misma, a moción del Poder Ejecutivo del Estado o de la Junta de Coordinación Política, pero en tales casos solo podrá ocuparse del asunto o asuntos especificados en la convocatoria respectiva. Que con fecha 15 de enero de 2014, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, acordó convocar a los diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer receso del segundo año del ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo lunes 20 de enero del año en curso a las 11 horas, en el recinto oficial de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Vigilancia relativo al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012. Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado expide el siguiente decreto. Artículo único. Se convoca a los diputados integrantes de esta 65ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año del ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo lunes 20 de enero del año en curso a las 11 horas, en el recinto oficial de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Vigilancia relativo al informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012. Transitorio. Artículo único. El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento. Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 15 días del mes de enero de 2014. Diputado Presidente, ciudadano Neftalí Armando del Toro Guzmán y Diputado Secretario José Agustín López Lara. Está leído el periódico oficial, Diputado Presidente. Gracias, diputado. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral. Por lo que le solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres de lectura los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción primera de la Ley Orgánica y 80 del Reglamento Interno del Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Gobernación
y puntos constitucionales de la 65ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en la Sala de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado de Chiapas a los 16 días del mes de enero del 2014. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente. Diputado José Antonio Álvarez Trujillo, secretario. Diputado Francisco Javier Morales Hernández, vocal. Diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal. Diputada Claudia Guadalupe Trujillo Rincón, vocal. Diputado Isabel Ancheita Palacios, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputada Gloria, ¿en qué sentido? A favor. Diputada Roxana, ¿en qué sentido? Diputado Vladimir, ¿en qué? Diputado Hortensia, ¿a favor? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Roxana Gordillo hasta por 5 minutos para argumentar en contra del dictamen que se discute. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público presente. Hoy hago uso de esta tribuna para fijar mi posición como integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. En principio, debo citar que esta es una de las reformas que más ausencias tiene. El poder ciudadano no aparece, el fortalecimiento de la democracia no existe. Pero peor aún, esta reforma política no atiende el problema central de nuestra democracia, que es abrir la esfera pública a los ciudadanos, empoderar a la sociedad y reconfigurar la relación entre el poder público y los ciudadanos. Hoy nos presentan una reforma político-electoral que, sin temor a equivocarme, es la más cuestionada en la historia moderna de México, la más excluyente, más regresiva, desde el momento en que no se respeta la voluntad de expresión del pueblo, es decir, más privilegios para los políticos, menos para los ciudadanos. Y es que en este documento existen varios temas que se hace necesario mencionar. En principio,
decir que se busca integrar en México a un Instituto Nacional de Elecciones. Nos dicen que tendrá como objetivos el de fortalecer los procesos electorales y la equidad en las contiendas, que acabará con la discrecionalidad y la corrupción de ciertos institutos locales dominados por los gobiernos estatales. Eso es lo que se lee, pero lo que no se dice es que este organismo pondrá en duda la legitimidad del sistema electoral por los intereses partidistas controlados desde el centro, a través de los partidos mayoritarios que dominan el Congreso de la Unión. Además, se pretende crear un comité técnico de evaluación, el cual será controlado por la Cámara de Diputados para elegir los perfiles de este comité. Obviamente, los partidos gobernantes son los que aprobarán por mayoriteo las propuestas de los consejeros de este órgano, sin darle opción a la participación directa de los mexicanos. La incertidumbre jurídica en materia electoral se generará fundamentalmente porque se deja la puerta abierta para que el instituto pueda hacerse cargo de procesos electorales locales cuando así lo determine, sin fijar criterios, reglas básicas y definiciones mínimas. Además, se contradicen atribuciones otorgadas al INE y a los propios órganos locales, lo que genera una falta de certeza en la distribución de competencias desde el mismo proceso de preparación de las elecciones, y con el INE desaparece la unidad de fiscalización para delegar dicha atribución al propio Consejo General, en donde están los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo. La reelección de legisladores y alcaldes es una demanda ciudadana y un pendiente en el marco institucional que quedará sujeta a la decisión del presidente del partido político, dejando fuera de contexto la participación social al hacer a un lado la opinión del ciudadano y de su voto, estableciendo que quienes busquen la reelección deberán hacerlo por el mismo partido político que los postuló, es decir, por el dirigente nacional partidista que les dé la anuencia y el permiso de reelegirse, manteniendo en un segundo plano al ciudadano y a su voto, pervirtiendo el principio democrático de la reelección. La democracia que emana de la sociedad será depositada en el cajón del olvido. Recordemos que cuando un ciudadano vota nuevamente por un político para un cargo de elección popular, está evaluando el desempeño realizado por el candidato. En estas condiciones, la reelección en nada abona a la democracia, pues estamos abriendo aún más la puerta para que unos cuantos se perpetúen en el poder público. En lo que se refiere a la distribución de tiempos en los medios de comunicación, también hay lagunas, ya que si bien es cierto que se aperturen más espacios, no se precisa cuánto tiempo podrá ser asignado a los candidatos independientes, así como también no se hace referencia si se trata de algo que abarca todas las contiendas o solo a las presidenciables. En lo que se refiere a la nulidad de elecciones por el rebase de topes de gastos de campaña, se expresa que serán causales para la nulidad la adquisición irregular de cobertura en medios y el financiamiento de procedencia ilícita. No debemos estar a favor de esta reforma política que no construye democracia y que cierra puertas para una participación ciudadana activa. El sistema de partidos seguirá vigente, ni cambios ni reformas. Mucho poder en el Estado y pocos beneficios para la ciudadanía. Crecimiento estancado, país aletargado, intereses atrincherados, monedas de cambio. Estas reformas están diluidas, nada que ofrezca certeza en la democracia al mexicano de a pie, ninguna certeza a los ya muy pocos mexicanos que aún creen en la política y en los políticos. Es cierto que esta reforma tiene aspectos positivos. Compañera la configuración. Diputada, disculpe, le solicito concluya su participación. Solicito respetuosamente, señor presidente, se me otorgue una prórroga y termino. Gracias. Compañeros, si me permite, diputada, compañeros legisladores, esta presidencia con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Congreso le concede más tiempo a la diputada Roxana Gordillo sin excederse de 10 minutos. Gracias, diputado presidente. La creación de figuras de equilibrio y contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo federales para la ratificación de funcionarios del mismo Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia de Seguridad Nacional. Por supuesto,
Considero afortunada la inclusión del principio de equidad de género en la integración de las fórmulas electorales. Sin embargo, esta reforma da un paso adelante y dos pasos atrás en la construcción de la verdadera democracia. Reconstruyamos nuestra realidad política y rescatemos la confianza de la gente. Es muy triste, todos lo sabemos, que los mejores chistes, las burlas y el enojo de la ciudadanía se den a raíz de la actuación precisamente de nosotros, los políticos. Esta reforma que hoy nos presenta para avalarla está diseñada para repartir el poder entre la clase gobernante, no para distribuirlo democráticamente entre los mexicanos. Y esto nos llevará a escenarios de conflictos electorales y falta de certeza en los comicios. Yo los invito, compañeros y compañeras, a que reflexionemos nuestro voto y sumemos voluntades serias y comprometidas. Chiapas y los chiapanecos se lo merecen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Luna hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Honorable Asamblea. Para Acción Nacional, la reforma política y electoral que este día está a debate en este pleno es de una enorme trascendencia para la consolidación de la vida democrática de nuestro país. Es la concreción de décadas de lucha cívica y democrática que nuestro partido ha librado tanto desde la oposición responsable como desde las esferas de gobierno municipal, estatal y federal, y por supuesto desde las trincheras legislativas tanto de la Federación como en las legislaturas locales. El dictamen que hoy se discute es producto de un diálogo serio, responsable y constructivo, en donde asistimos a expresiones políticas que hemos confrontado ideas y propuestas durante muchos años en la brega política. Y en esta ocasión nos hemos puesto de acuerdo. Los puntos del dictamen son el fruto de la voluntad política de los partidos políticos que, bajo la preocupación de un México mejor, más democrático, soberano y plural, pusimos en el centro de los intereses de la nación. Para nosotros, esta reforma política y electoral forma parte del conjunto de reformas estructurales necesarias y urgentes para continuar el proceso democrático en México. Son cambios que durante muchos años hemos planteado y que hoy se hacen realidad ante la urgente necesidad de transformar nuestro sistema político por la demanda latente de la sociedad mexicana, de crear un marco jurídico adecuado a la realidad histórica que hoy vivimos. Acción Nacional ha centrado toda su fuerza histórica y partidaria en esta reforma. En primer lugar, porque hemos tenido en las 2 últimas décadas avances importantes en materia de democratización y de consolidación institucional a nivel federal. En 1990 se conformó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un año después el Instituto Federal Electoral, y en diciembre de 1997 se estableció el ramo 33, que le dio independencia económica a los municipios frente a los gobiernos estatales. Ya en la etapa de amplias libertades políticas de los gobiernos panistas, iniciada en el año 2000, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, en el 2002, y en el 2008 se legisló la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Paso a paso en este país hemos venido consolidando las instituciones y la democracia a nivel federal.
La reforma que hoy se presenta intenta avanzar en democracia y en consolidación institucional en los estados a través de 3 instituciones: fortalecer los congresos locales, que son el principal contrapeso que tiene que tener un ejecutivo; en segundo lugar, fortalecer a los ayuntamientos; y en tercero, fortalecer el sistema electoral de los estados. La reforma que hoy, estoy segura, aprobaremos propone reglas para garantizar que la integración de los congresos locales responda a la proporción de votos que emite la sociedad para cada partido político. Se establece, entre otras cosas, un umbral mínimo de 3% para acceder a un espacio en el Congreso. Así también que ningún partido puede tener en un Congreso local una sobrerepresentación mayor al 8%. Se fortalecen los congresos estatales al aprobar la reelección de diputados locales. Los tiempos modernos de la consolidación democrática en nuestro país no son los mismos en que la no reelección de diputados se estableció con criterios políticos contrarios a los principios democráticos. Ahora, esta posibilidad de reelección se establece en nuestra Carta Magna y entrará en vigor de inmediato para los siguientes legisladores y alcaldes que estén en funciones después de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, por lo que esta legislatura deberá hacer las adecuaciones a su marco constitucional y legal antes de que empiece el periodo electoral para las elecciones del 2015. Esta reforma también fortalece el gobierno municipal y a las comunidades en estas demarcaciones, ya que se establece la posibilidad de la reelección de alcaldes, síndicos y regidores por un periodo consecutivo, lo cual permitirá darle fuerza al ciudadano para que, si tiene un ayuntamiento que le ha gustado su administración, pueda optar por reelegirlo. Esta reforma diseña y ejecuta un nuevo sistema electoral en los estados a través de un mecanismo mixto, que es el Instituto Nacional Electoral. Se mantienen los órganos estatales locales y el Instituto Nacional tendrá facultades exclusivas en materia de capacitación, de geografía electoral, importante para los congresos locales. Compañera diputada, disculpe, su tiempo de 5 minutos ha concluido, por lo que le solicito concluya su participación. Pido a usted, señor presidente, que por la importancia que esto tiene, me permita 5 minutos más. Compañera, con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Congreso del Estado, le concede más tiempo a la diputada sin excederse de 10 minutos. Se mantienen los órganos estatales locales y el Instituto Nacional tendrá facultades exclusivas en materias de capacitación, de geografía electoral, que es importante para los congresos locales, de fiscalización, de padrón electoral y ubicación de casillas. Estas facultades podrán ser delegadas a los estados en la medida en que se vayan fortaleciendo las capacidades democráticas en los estados. El objetivo es avanzar en el equilibrio de poderes en los estados y a equilibrar el fortalecimiento institucional. Por todo esto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta 65 legislatura votará a favor del dictamen que hoy se presenta. Señoras diputadas y señores diputados, las áreas que esta reforma política y electoral abarca son temas que durante muchos años han estado esperando y finalmente han encontrado la coyuntura para su aprobación. La coyuntura política, económica y social que vive México nos permite hoy avanzar en la consolidación de los avances de los últimos 12 años. Acción Nacional celebra los acuerdos que hemos logrado, todos los partidos que hemos participado en este proceso. Hemos ratificado que el diálogo sereno, honesto y abierto tiene como resultados los consensos que benefician a nuestra nación. Estamos lejos de afirmar que estas reformas agotan el trabajo para consolidar la democracia mexicana, pero sí estamos seguros que son las que permiten avanzar para mejores tiempos y que son, sin lugar a dudas, la inauguración de una nueva etapa de la vida política nacional. Es cuanto, diputado presidente.
Esta presidencia se permite informar, diputadas y diputados, que el diputado Vladimir Balboa Damas ha retirado su participación. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Zúñiga Torres hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputado presidente. Distinguidos compañeros diputados, señoras y señores que nos honran con su presencia, tengan todos muy buenos días. En el mes de diciembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma constitucional que dejó de resolver la posibilidad de darle un estatus jurídico acorde a los tiempos que viven los habitantes del Distrito Federal y que permitiría que la capital del país se convirtiera en una entidad federativa. Tampoco se pronunció por una ley para la consulta popular y dejaron a un lado el tema de la segunda vuelta en las elecciones federales, que permitiría la posibilidad de que si ningún candidato a la presidencia de la República obtiene más de la mitad de los votos a su favor, se realice una segunda vuelta con la participación de los dos candidatos ubicados en primero y segundo lugar, cuestión que fue desestimada. No obstante a lo anterior, la fracción del Partido de la Revolución Democrática, en las reservas que para el caso se requiere y en aras de construir un país lo más democrático posible, votó a favor de las presentes reformas, en virtud de que una de sus propuestas importantes, como lo es la desaparición del IFE y la creación del Instituto Nacional Electoral, la que nace como un órgano semicentralizado, que será también un órgano independiente en sus decisiones y en su funcionamiento. Se destaca en esta reforma político-electoral que los partidos políticos, para que mantengan su registro, deberán alcanzar el 3% de votación. De suma importancia resulta, pues, que mínimamente se haya reconocido en el tema de los derechos de las mujeres, su igualdad en la participación de derechos políticos, electorales, y establecerlo como una obligación de los partidos políticos la inclusión de la paridad de género en el texto de nuestra Carta Magna, y no como en su inicio se pensó considerar el tema dentro de un artículo transitorio. Con esto podemos decir que se están dando pasos a una apertura democrática en nuestro país, ya que con esta reforma también se impulsa el empoderamiento de las mujeres y la transversalidad de género en el quehacer público y privado. En consecuencia, esperamos que ahora todos los partidos políticos y las leyes estatales adecúen sus estatutos a efecto que esta paridad de género se vea reflejado en las representaciones tanto nacional como estatal. Enhorabuena, y por supuesto que nuestro voto irá a favor de la presente reforma, aunque falta mucho por hacer para que tengamos un país mucho más democrático. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que le solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las y los legisladores puedan emitir su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Le solicito a la diputada secretaria Hortensia Zúñiga Torres se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a esta honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Con 34 votos a favor, 3 votos en contra, es aprobado por mayoría. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Vigilancia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción 31ª de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al informe de resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012, por lo que le solicito al diputado secretario José Agustín López Lara dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Vigilancia de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen el informe de resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012. En términos de la fracción 31 de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo primero. Se aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Vigilancia de la 65ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado de Chiapas a los 23 días del mes de diciembre del año 2013. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Vigilancia, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Cali Mayor, secretario. Vocales, diputado Isabel Anchaita Palacios, diputado Francisco Javier Morales Hernández, diputado José Antonio Albores Trujillo y diputado José Agustín López Lara. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está en discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase a manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputada Mirna, ¿en qué sentido? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Mirna Camacho Pedrero hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputado presidente, honorable Asamblea, compañeras y compañeros diputados. En Acción Nacional hemos sido congruentes con nuestro posicionamiento respecto a las diferentes cuentas públicas que han sido sometidas a aprobación de esta 65 legislatura. Así hemos actuado desde el comienzo de nuestro mandato constitucional. Hoy no será la excepción. Se trata, pues, de someter a aprobación el informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012. Repito, pues, se trata de un informe, no de la aprobación de la cuenta pública. En este tenor, cabe destacar que la referida cuenta pública fue sometida a aprobación de esta soberanía el pasado 30 de mayo del 2013. Por lo que en el ejercicio de revisión y desglose
de la referida cuenta pública que hoy se discute va encaminada a poner a consideración de esta soberanía el informe del resultado ya mencionado. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional acepta este informe, no sin antes de solicitarle desde esta tribuna al presidente de la Comisión de Vigilancia nos proporcione los informes del seguimiento al pliego de observaciones que, de conformidad con el propio dictamen, se traducen en deficiencias administrativas, dentro de las cuales destaco las siguientes de manera textual que conlleva el propio informe que nos fue sometido a consideración. Deficiencias en la supervisión, control, planeación y programación de obras y en la integración de sus respectivos expedientes. Deficiencias en la integración de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público. Falta de elaboración o actualización de manuales de procedimientos, reglas de operación y reglamentos interiores. Saldos en las cuentas de activo y pasivo pendientes de regularizar. Retenciones y descuentos no efectuados, no enterados o enterados incorrectamente correspondientes a diversos impuestos como el ICR o IVA. Debilidades en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, formulación y control derivados de eficiencia presupuestal y programática, entre otros. Asimismo, le pedimos al presidente de dicha comisión que dentro de este seguimiento nos entere de manera puntual sobre las dependencias, funcionarios y servidores públicos observados, teniendo principal interés en los rubros siguientes: infraestructura, salud, educación, comunicación social, hacienda y en el rubro que se refiere en el resto de las instituciones. Derivado del anterior, reiteramos nuestro compromiso con las cuentas claras y en tal virtud estaremos pendientes de las solventaciones que deberán hacer dichas dependencias, funcionarios y servidores públicos a los pliegos de observaciones que en breve estos recibirán de parte del órgano de fiscalización superior, para que dentro del término improrrogable de 45 días hábiles, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, en caso de no ser solventadas correctamente, se finquen las responsabilidades que por ley tengan lugar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que le solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios abra el sistema electrónico para que las y los diputados puedan emitir su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Le solicito al diputado secretario José Agustín López Lara se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente.
Con 35 votos a favor, 2 votos en contra, aprobado por mayoría. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 65ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Con tal motivo solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Siendo las 12:58 horas del día 20 de enero del presente año, con fundamento en el artículo 24, inciso B de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, la honorable 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional. Que tengan buenas tardes.